justicia. ¿Te parece bien que le demos entrada a nuestra invitada del día de hoy, Herminia Pho Kong Dejo, a quien saludamos con muchísimo gusto desde Barlovento Informa? Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Barlovento Informa. Permíteme presentarte. Ella es socióloga y es una especialista en temas internacionales, es de origen peruano y conoce bien la realidad política de esta nación hermana de nuestra América. Y pues nos dirigimos a ella fundamentalmente con el tema de Perú, qué está pasando, ya se definió quién es el ganador, si gana el candidato Pedro, si ya es definitivo este triunfo, qué va a hacer Keiko Fujimori, en fin, todo lo que está alrededor de la elección allá en Perú. Bienvenida, un gusto que estés con nosotros, doctora, en A Barlovento Informa. Adelante, Herminia. Muchas gracias por la invitación, Lourdes, para ti y para todo tu auditorio. Sí, efectivamente soy de origen peruano, tengo más de 40 años ya viviendo en México, pero no he roto ni me he distanciado, no he roto el vínculo, ni me he distanciado de la que es mi patria de origen. Entonces, en este momento estamos viviendo una situación bastante complicada frente a un proceso, gracias Fania, frente a un proceso que debería ser de rutina, de rigor cada 5 años, como es la transición de un gobierno para el otro. Sin embargo, este asunto se complicó debido a que la candidata adversaria del virtual ganador de esta coyuntura electoral, el profesor, que además es un profesor rural, campesino, rondero, de provincia, el profesor Pedro Castillo Terrones, bueno, la candidata adversaria es precisamente la figura más visible de la familia Fujimori, que en la historia política de mi país tiene antecedentes de bastante triste memoria. Es precisamente la hija del que fue el dictador de toda la década de los 90, el señor Alberto Fujimori, que llegó a través de un proceso democrático, constitucional, electoral en 1990, pero que en 1992, para ser más exacta, el 5 de abril de 1992, propició un autogolpe, desapareció los poderes de la nación, utilizó los tanques, a las Fuerzas Armadas, irrumpió en el recinto del Congreso y lo disolvió el Congreso, disolvió el Tribunal Constitucional, disolvió la Junta Nacional de Justicia, disolvió todos los poderes y se instaló y convocó a una asamblea constituyente, pero una asamblea nada democrática, bajo la impronta de los tanques en aquella época. Y entonces en la asamblea constituyente priorizó la reelección, puso como antecedente de la reforma constitucional que ocurrió justamente un año después, en 1973, es la constitución que nos rige hasta ahora, antepuso por encima de todo la posibilidad de reelegirse. Entonces el padre, Alberto Fujimori, de nacionalidad japonesa y peruana también, estuvo al frente del gobierno peruano de una década, del 2000, de 1990 al 2000, en donde por crímenes de lesa humanidad y que se exhibieron en público, no había manera de evitar la justicia. Entonces, él sale del país con motivo de un viaje
un viaje oficial, y ya no regresa, y entonces envía su renuncia vía fax. Eso fue en el año 2000. Sin embargo, lo que nos lega a la nación, al país, es una constitución profundamente antidemocrática, profundamente neoliberal, porque quiero decirte, Lourdes, que durante esa década se privatizó compulsivamente las empresas que eran del Estado. Hubo todo un listado de privatizaciones a través de las cuales realmente perdimos soberanía sobre nuestros recursos naturales. Pero no solamente nos legó este monumental aparato neoliberal profundamente excluyente y privatizador, sino que nos heredó a una familia que nunca se retiró del poder, y específicamente el caso de la señora Keiko Fujimori, que ahora ya tiene 46 años. Ella estuvo como primera dama durante el periodo de su padre, porque bueno, hubo una ruptura matrimonial de tipo política profunda, que fue un verdadero drama entre el señor Alberto Fujimori y su esposa, debido a que la esposa lo denunció por fraude y por haber traficado con una serie de ayudas internacionales. Entonces, la señora se retira de la escena política, y quien entra a tallar es Keiko Fujimori, que se convierte en la primera dama, ¿no? O sea, se alinea al padre y traiciona prácticamente a la madre. O sea, es un tema así como de tragedia griega, ¿no? La típica Electra, y la traiciona de la peor manera, de una manera que el pueblo peruano no ha olvidado, porque Alberto Fujimori se atrevió a torturar en los separos de los servicios de inteligencia donde la familia Fujimori vivía. O sea, no vivían en alguna casa, ni siquiera en Palacio de Gobierno, vivían en los separos del Servicio de Inteligencia Nacional. Se atrevió a encarcelar, prácticamente secuestrar a la esposa, le soldó la celda y la sometió a toques eléctricos. Esto está bastante documentado, y por supuesto está documentado también por la misma señora Susana Higuchi. Bien, entonces la historia de Keiko viene de ahí. Ella entonces crece políticamente con el padre a partir del 2004, y del 2004, perdón, de 1994, hasta cuando él renuncia vía fax. Pasan 6 años de un proceso permanente y muy cercano y muy filial de aprendizaje con el padre en calidad de primera dama. Entonces, del 2000, en que se retira el padre Fujimori, ella inicia una carrera política como la cabeza de esta familia. Entonces, años después, ella se candidatea como congresista y gana por una abrumadora mayoría. Y eso le da a entender a ella que tiene no solamente la capacidad para convocar a la nación, sino para convertirse en la primera fuerza política en el país. Estoy hablando del 2006 en adelante, o sea, prácticamente Perú vive la dinastía o el Fujimorato por 30 años, por 30 años. Entonces, del 2006 en adelante, la señora no ha perdido oportunidad para intentar llegar al poder, no solamente controlando al Congreso, sino controlando también al Poder Ejecutivo. Bien, entonces, esta es la tercera ocasión en que Keiko Fujimori se lanza como candidata a la presidencia, y es la tercera vez que en términos legales y legítimos pierde. O sea, ya el proceso electoral con apego a la Constitución, a la ley
orgánica de elecciones se terminó durante la primera semana después de la segunda vuelta. La primera vuelta fue el 11 de abril y la segunda vuelta acaba de pasar, tiene 16 días, fue el 6 de junio. Bueno, el Jurado Nacional Electoral, que es el Tribunal Superior que garantiza y califica el proceso electoral, cerró el procedimiento. La OMPE primero, la que administra el proceso electoral, que son las Oficinas Nacionales de los Procesos Electorales, cerró la votación, por supuesto, el mismo día de la segunda vuelta, el 6 de junio, pero el Jurado Nacional emitió su primer dictamen, hizo su primer corte 3 días después, el 9 de junio, dejando abierta la posibilidad, con apego también a la ley general electoral, para que el partido adversario, ¿cierto?, pudiera presentar las impugnaciones que fueran necesarias. Entonces, el cierre, incluyendo este periodo, 3 días después del día de la segunda vuelta, concluyó el 9 de junio, a las 8 de la noche, con apego a la Constitución. Pero entonces ahora, bueno, el partido de la señora Keiko y sus aliados, porque no solamente es Fuerza Popular, es un conjunto de partidos que incluye desde la socialdemocracia, desde la democracia cristiana hasta la extrema derecha, han iniciado un proceso de judicialización de los resultados. No podemos decir, porque bueno, hay toda una controversia, todos estamos a la expectativa de qué va a pasar. Algunos mencionan de que ya está montado el golpe de Estado. Otros decimos el intento de golpe de Estado, porque hay una situación sui generis en el caso de Perú. Que bueno, lo podemos platicar y podemos precisar por qué es sui generis. Yo pienso que el golpe de Estado no está garantizado, pero tampoco podemos cerrar la posibilidad para que este se dé por la vía de las instituciones. El famoso modelo HARP, que con tanto éxito se aplicó en América Latina desde la caída de Mel Zelaya en el 2009, precisamente cuando Mel Zelaya anuncia, ¿verdad?, convocar a una gran constituyente, que es una de los temas centrales de las demandas de la plataforma de campaña de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, se ha iniciado un proceso de judicialización con la intención de robar las elecciones a Perú Libre. Herminia, seguramente igual que yo, que Ramón debe tener muchísimas preguntas, pero permíteme hacer una, Ramón, y te doy el micrófono. ¿Qué llevó a la sociedad peruana a votar por Keiko Fujimori con todos los antecedentes que nos has narrado? Me parece como contradictorio que una sociedad se comporte así después de una atrocidad vivida por lo que tú has llamado el Fujimorismo, el Fujimurato. ¿Qué pasó socialmente para que la sociedad esté tan dividida? Porque Pedro Castillo, el maestro Pedro Castillo, tiene un margen de triunfo muy estrecho, mi querida Herminia. Así es, sí. Adelante. Bueno, sí, aquí tengo que aclarar que sería muy importante remitirnos al mapa postelectoral, ¿ya? Y entonces, si ustedes revisan el mapa postelectoral, ¿cierto?, que tiene que ver ya con los resultados efectivos de la votación de la segunda vuelta, no es cierto que el país esté dividido en dos, no es cierto. Esa es una ficción. Es una ficción que nos construyen los medios para presentar a un país equiparable
en términos de opciones políticas. El Perú está integrado por 24 regiones que corresponden a 24 de los antes llamados departamentos. Y de las 24 regiones, Pedro Castillo, su partido Perú Libre, gana rotundamente en 16. O sea, gana en todo el eje central donde están ubicados los Andes, de norte, de punta a cabo, como se dice, de norte a sur. O sea, desde Cajamarca, San Martín, Amazonas, hasta Tacna. Gana también todo el sur del país, todo lo que está en las regiones que vienen y que están al sur de Lima, pero gana también Ancash, y Ancash está al norte de Lima, y gana, o sea, todo el macizo de regiones que están ubicados en los Andes y en el este del país, ya lo que hace frontera con Brasil. ¿Ve? Que es, bueno, es una zona profundamente campesina y petrolera, ¿no? Entonces, no es tan cierto que se hayan equiparado las fuerzas. Ella sí gana en el norte y en el centro, pero no gana en ninguna otra parte del país, salvo en Loreto, que bueno, uno se pregunta, ¿qué pasó con Loreto? Es que Loreto, que es el estado, la región más grande del país, prácticamente se comportó históricamente como si fuera un país aparte. O sea, hablar del país implica hablar de varias nacionalidades y regiones que no se conectan entre sí. Entonces, el sistema político, la república emanada de la independencia, no logró resolver las grandes contradicciones de clase y la enorme desigualdad que divide el país en el país de los blancos, de los mestizos, de los racializados, como dijera Aníbal Quijano, y el país andino, el país de los campesinos, el país de los ronderos, el país de los mineros, ¿no? Ahora, en términos de votación, efectivamente, la diferencia es mínima, es 0.25. De todas maneras, ese 0.25 equivale a más de 44,000 votos, que eso es lo que ellos no quieren manejar. Hace 5 años, ella volvió a perder por una diferencia mucho menor. Sin embargo, en la ocasión anterior, Keiko Fujimori sí aceptó la derrota, al siguiente día había aceptado que había perdido. En este caso tenemos ya 16 días y no solamente no acepta haber perdido, sino que se han sumado a ella una serie de grupos de interés que por supuesto que tienen un profundo miedo con que en esta nueva opción de gobierno resulten lesionados sus intereses. Muchos pensamos que es un miedo sobrevalorado, porque el proyecto que defiende Castillo y que realmente, realistamente, va a promover como plan de gobierno, no excluye a nadie, no excluye a nadie, solamente pone en el tapete de la discusión la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, la revisión de los contratos con las transnacionales, ni siquiera con los capitales nacionales, y por supuesto pone en el tapete de la discusión la convocatoria a una nueva constituyente. Pero entonces, a propósito de tu pregunta, sí me interesa precisar porque me la han hecho varias veces. ¿Qué pasó? ¿Por qué el país está dividido en dos? No, no está dividido en dos. La mayoría está, sí. No, continúa, perdón. Sí, la mayoría está, el territorio nacional está con Perú Libre, que es el partido que lo lanza como candidato, pero principalmente está como con Pedro Castillo. O sea, es un líder que, haciendo la comparación con Andrés Manuel López Obrador, que fue lanzado por el PT, pero que finalmente la fuerza del éxito no fue el hecho de que haya sido convocado por el PT, sino por el propio López Obrador, que fue creciendo como un gran líder, con una capacidad enorme de convocatoria. Ese es Pedro Castillo, que durante
del 17 para acá, porque él aparece como un líder sindical en adelante, pero sobre todo en esta coyuntura electoral, de la primera vuelta a la segunda, creció con una enorme capacidad de movilización nacional. O sea, durante toda la gira que Castillo hizo desde el 11 de abril hasta el 6 de junio, se veían las multitudes, gente que salía espontáneamente, porque, bueno, son los excluidos de siempre, Lourdes. O sea, si hay una sociedad dividida por la desigualdad, es la peruana. Y se notó en esta coyuntura de pandemia. Sí. Creo que Ramón tiene preguntas que hacerte, Herminia. También Claro le que cedo sí. el micrófono a mi coconductora. Adelante, Ramón. Gracias, Adelante. Lourdes. Muchas gracias, Herminia, por toda esta explicación. Yo realmente tengo solo una pregunta. Me queda claro que hay intereses en que buscan debilitar a las instituciones electorales peruanas y sembrar la duda sobre su quehacer. Y lo menciono porque estaba leyendo antes de que nos acompañaras, antes de que iniciara el programa, una serie de artículos de opinión, por ejemplo, uno de un señor llamado Carlos Sánchez Berzain, donde él de antemano descarta que la autoridad electoral peruana, me refiero al Jurado Nacional de Elecciones, tenga el consenso y la confiabilidad y el respeto y la autoridad para determinar el resultado de la elección. Y él dice, pues los dos candidatos deberían pedir que se haga una auditoría. Este señor es director del Instituto Interamericano por la Democracia y está muy cercano a la OEA, pero es interesante ver cómo quieren debilitar para forzar este tipo de auditoría y prolongar, como de alguna manera lo propone la misión de la OEA, indefinidamente el conflicto electoral. En tu opinión, ¿el Jurado Nacional de Elecciones tiene la autoridad legal y moral para determinar de manera contundente al ganador de estas elecciones? Absolutamente. Absolutamente, con apego a la Constitución. Y precisamente antes de estar con ustedes, estuve nuevamente revisando la Constitución y el artículo 181 de la Constitución de la República del Perú faculta al Jurado Nacional Electoral, que es una suerte de Tribunal Supremo Electoral, como la única instancia con capacidad para calificar las coyunturas electorales, ya sea para la presidencia de la República, las elecciones generales, para efectos de alguna consulta popular o de algún referéndum. O sea, la Constitución es muy clara y protege al Jurado Nacional Electoral. Además, decir que a pesar de los asedios y las presiones de que son víctimas, los integrantes del jurado ya se pronunciaron. Ellos se han pronunciado y están por apegarse a la ley y respetar el Estado de Derecho. Es bien interesante, y aquí, gracias Ramón por la pregunta, porque me permite decir que en Perú no hay un golpe de Estado en ciernes, por lo pronto. Hay un intento de golpe de Estado, pero que no viene de las instituciones. Entonces, este grupo y el lobby y su capacidad de lobista que tiene, porque tiene una enorme capacidad lobista y tiene muchísimo dinero, está presionando al presidente de la República, lo está condenando bajo el supuesto de que el presidente se está parcializando a favor de Castillo, que es una acusación muy grave, una acusación tan grave que ya la presidencia de la República ya interpuso una demanda por difamación ante la Fiscalía. Están presionando al ejército, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y entonces el Ministerio de Defensa se ha pronunciado en 2 ocasiones con sendos comunicados oficiales. El primero, el 14 de junio, o sea, ¿a cuánto? Como a 8 días
después de la segunda vuelta. Y el siguiente, el 19 de junio, hace 3 días, declarando que las Fuerzas Armadas han sido constitucionalmente fundadas para garantizar, defender la soberanía nacional, la soberanía, la unidad y el territorio nacional del territorio de la patria. Ya dijeron, ellos no son fuerza deliberante y no van a participar. Bueno, hasta el momento esa es la posición. Han presionado también al Consejo de Estado, que incluye no solamente la presidencia, incluye el Tribunal Superior de Justicia, incluye la Fiscalía, incluye la Defensoría del Pueblo, incluye todas las instituciones que constituyen el Estado de Derecho en Perú, la República Peruana, y todas ya se han pronunciado de manera parcial o en conjunto frente a estas presiones, pues estas son presiones fácticas, son presiones que a lo que apuntan es a crear efectivamente un clima de golpe de Estado, ¿no? Entonces, si nos atenemos a la historia de golpes en América Latina y de los golpes blandos, el Congreso, por ejemplo, ha jugado un papel siempre muy importante. Eso pasó con Zelaya, eso pasó con Dilma Rousseff, ¿cierto? Eso pasó con Lugo también en el 2012. Entonces, las fuerzas fácticas han recurrido al Congreso y lograron quitarle legitimidad y destituir a las autoridades constitucionalmente elegidas. En este caso, afortunadamente, hasta el momento, todas las instituciones, pero para mí la más importante es la del Ejército. El día en que las Fuerzas Armadas se plieguen y bueno, terminen presionadas, porque todos los días los presionan, o sea, la Fuerza Popular, los contingentes, han cercado las instalaciones del Ministerio de Defensa. Están rodeando la casa del presidente del jurado, del Jurado Nacional Electoral, la casa del presidente de la OMPE, Corbeto, que además Corbeto es muy amigo de Keiko Fujimori, se dice que fueron hasta compañeros de escuela y al principio nos daba como que cierta sospecha y cierta desconfianza a Corbeto, pues Corbeto también está alineado en contra de estos intentos de golpe. Entonces, hay toda una dinámica de desgaste y por afuera están queriendo quebrar el Estado de Derecho y romper la institucionalidad. Le apuntan al desgaste, El 28 de julio, por Constitución, es el Día Nacional del aniversario patrio, y se entiende que ese día el Congreso debe instituir a Pedro Castillo como presidente. Entonces, le apuntan a llegar en medio de este vacío de poder, de esta crisis de gobernabilidad, que es, la están logrando de cierta manera, entonces que lleguemos al 28 de junio sin presidente, bajo el supuesto, porque ellos ya tienen toda una barra de abogados que han hecho una lectura muy a modo de la propia Constitución y suponen que si para el 28 de julio el Jurado Nacional Electoral no ha declarado a un presidente, entonces automáticamente quien asumirá el mando será el presidente del Congreso, del nuevo Congreso. ¿Quién sería el presidente del nuevo Congreso? Ni siquiera sería un representante del fujimorismo, sino de la derecha del fujimorismo. En fin, yo siento que hay mucho todavía. Sí, Herminia, una última pregunta. Había Sí. leído hace algunos días, tiene escasos, como tú bien anotas, pues 22 días, 22 días que se llevó la elección, 16 días que se llevó la elección, 16 pues, días. junio, igual que aquí. Había alguna información en torno a denuncias penales contra Keiko.
y que se iba a proceder en su contra y que esto haría que ella se replegara. Pero esto no ha sido así. Parece que tomó a nuevos aires y está en la lucha campal contra el triunfo legítimo de Pedro Castillo. De Pedro Castillo, sí. Sí, o sea, es el contrasentido también de la política peruana, ¿no? El permitir, bueno, no solamente en el caso de Perú, en el caso también de Brasil con Temer, ¿no? Que fue el sustituto por 3 años de Dilma, siendo que tenía una serie de procesos judiciales en contra, ¿no? En el caso, igual, en el caso de Perú, ella se lanza como candidata siendo de que no solamente está investigada, sino ya es acusada por la fiscalía por múltiples delitos. Y entonces el fiscal está pidiendo 30 años. Justamente ayer hubo una audiencia en donde el fiscal pedía ya la prisión preventiva. Ella ya estaba en la cárcel en calidad de prisión preventiva, pero por razones humanitarias sus abogados interpusieron un recurso para que por razones de COVID se le permitiera vivir el proceso en libertad. Entonces, ayer, cuando pensábamos que ya efectivamente se aplicaría la prisión preventiva, el juez no la aceptó. Entonces, es un gran foco rojo en términos de hasta dónde el aparato judicial peruano, que hasta ahora está alineado en contra del golpe, en algún momento podrá doblar las manitas, ¿verdad? Y plegarse al quiebre de la institucionalidad. Y no sé cuántos minutos me quedan, pero sí me gustaría como sintetizar en términos de qué implica el lawfare en el que estamos metidos todos. El Estado peruano está arrinconado contra este grupo mafioso realmente que está utilizando el derecho, ¿cierto?, para abusar del derecho y judicializar un proceso que ya tendría que ser concluido. O sea, inicialmente se acusó de que había fraude, no fraude total, sino fraude en mesa. Y entonces se pidió que se ampliara el plazo, que es una ampliación anticonstitucional, para que ingresaran todos los recursos de solicitud de nulidad. Entonces, hasta ahora no se le ha permitido. Entonces, los que ingresaron hasta el 9 de junio, que fueron aproximadamente 125 actas cuestionadas por ellos, ya pasaron a audiencia, concluyeron, no se comprobó el supuesto fraude en mesa, porque ellos manejan de que ha habido alteración de firmas, usurpación de identidad, captura política de las actas, cambio sospechoso de los lugares de votación, luego resultados atípicos, es decir, una serie de acusaciones, pero ese es el momento en que no tienen una sola prueba peritada para demostrar que efectivamente esta acusación procede. Entonces, de ahí han pasado a buscar otras figuras como ahora el habeas data, y están pidiéndole a la OMPE, que ya concluyó su trabajo, ya la OMPE ya no tiene nada que ver en este proceso, que le entreguen todas las actas de los más del 100% de votantes. Y bueno, y ahora están convocando, como no tienen ninguna evidencia, están llamando a la gente por redes y todo lo demás, a que si tienen alguna evidencia que demuestren la trampa, o sea, ya no utilizan la figura del fraude, ahora utilizan la figura de la trampa. Entonces, todo esto pensamos que es para dilatar, o sea, el proceso electoral ya concluyó, están ya prácticamente terminando las audiencias, ya terminaron las audiencias, ahora están en la fase de apelación, pero ya anunciaron con que se van a amparar, en fin. Aquí de lo que se trata es de llamar al jurado electoral con que terminados estos plazos deban pronunciarse. Y bueno, el clamor internacional es que se respete el resultado del proceso electoral.
Afortunadamente, los organismos internacionales, todos, incluso la misión de observadores de la OEA, también ha puesto su distancia con este grupo, ¿no? Y por el momento, desde el punto de vista del Estado de Derecho y republicano, no habría condiciones para un golpe. Sin embargo, nunca se sabe, porque el factor externo es el factor externo. Y podríamos dejar para hablar sobre el factor externo en otra ocasión. Herminia Fo Conc Dejo, nos has dado una cátedra de lo que está ocurriendo en Perú. De verdad te lo agradecemos, te lo agradece la audiencia. De repente tenemos información muy parcial de lo que ocurre, excepto Telesur o RT quizá, o Sputnik News nos dan una versión más allegada de lo que está sucediendo, pero no nos podemos atener a las grandes cadenas. Te quiero agradecer mucho y emplazarte a que compartas con nosotros en algún momento de la semana que entra, pues el proceso, porque yo creo que también no pueden pasar muchos días en que esta circunstancia continúe de esta manera. Así es que da por sentado que este es tu espacio. Bienvenida, te agradecemos de corazón muchísimo que hayas aceptado platicar con Abarlovento y con su audiencia. Ella es la doctora Herminia Fo Conc Dejo y vamos a estar en contacto permanente con ella para hablar de la hermana República de Perú, a la que todos aquí admiramos. Muchísimas gracias, Herminia. Muchas gracias, Lourdes, Ramón. Un abrazo. Viva la democracia. Gracias. Que viva la democracia. Gracias, Herminia.